Ya, cantamos de la bondad de nuestro Dios, amén. Y es algo que haremos siempre. Si vivimos en Cristo y morimos en Cristo, cantaremos por la eternidad de la bondad de Dios, amén. Amada iglesia, bienvenidos sean todos a la casa del Señor, bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es un gusto poder estar hoy acá. Y este canto de la bondad de Dios es de ese tipo de canto que nos llenan de alegría, de gozo, de gratificación, de satisfacción por la bondad de Dios. Pero es curioso cómo nosotros solemos pensar en la bondad de Dios de una manera alegre, de una manera gozosa. Pienso que está bien, pero hay algo que hace falta ya. La bondad de Dios nos tiene que llevar a un quebranto reverente, porque hay un Dios que está siendo bondadoso para con nosotros, los pecadores. Creo que ese te da un enfoque más maduro y profundo sobre la bondad de Dios. Y creo que si no estás claro de lo que te estoy diciendo ahorita, pues gracias a Dios que en su providencia estaba esta alabanza hoy, lo va a conectar muy bien con uno de los versículos de una cita bíblica que veremos al final de la prédica. Pero vamos a ver primeramente el texto de hoy. Hoy iniciamos el capítulo 13 de Lucas, vamos a estar en los primeros 9 versículos. La prédica se titula Cristo hace un llamado urgente al arrepentimiento. Vamos a estar en Lucas 13 del 1 al 9. Y antes de que leamos juntos la palabra de Dios, te animo a que inclinemos nuestros rostros en oración al Señor para buscar la guía del Señor. Amén. Amantísimo Señor, gracias Padre porque podemos cantar hoy en tu casa, junto con tu iglesia, en la congregación de los santos que han sido redimidos y lavados con la sangre del Cordero. Podemos cantar de la bondad de Dios. Señor, ayúdanos a tener un enfoque correcto de que tú eres un Dios bondadoso, porque nosotros somos pecadores, que no nos merecemos nada de ti, Señor. Ayúdanos a entender eso con profunda humildad y reverencia. El único Hijo que merece recibir algo del Padre es Jesucristo, el Hijo eterno y perfecto del Padre. Nosotros venimos como descendientes de Adán y Eva, que merecemos ser apartados de ti por nuestra rebelión, por nuestra pecaminosidad, pero tú has querido mostrar bondad para con nosotros, proveyendo a Jesucristo para redención y perdón de nuestros pecados. Y a diario recibimos de tu bondad. Cada día que nos levantamos, a pesar de dolores y flaquezas, recibimos tu bondad, Señor. Danos el corazón correcto para analizar, para reflexionar sobre las cosas buenas que nos pasan. Danos el corazón correcto para reflexionar sobre las tragedias y catástrofes que ocurren alrededor de nosotros o en el mundo, Señor. Padre, te pedimos que por medio de tu palabra nos purifiques los corazones y nuestros ojos espirituales para saber ver las muertes repentinas que hay en el mundo, las catástrofes que ocurren en distintos países y las tragedias que puedan ocurrir en nuestra ciudad o en nuestro país. Ayúdanos, Señor. Danos un corazón correcto, tierno y humilde, sensible a tu carácter. Y ayúdame, Señor. Dame sabiduría y entendimiento para poder guiar a tu iglesia por medio de tu palabra, Señor. Pero no sin antes yo también ser guiado por tu Espíritu a través de tu palabra. Tanto la congregación como yo, todos necesitamos de la dirección de tu Espíritu Santo. Todos necesitamos esa fuente de agua viva que proviene de tu palabra, Señor. Danos la fuerza, abre nuestros oídos, abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento para tu verdad y para poder crecer en gratitud, en quebranto y arrepentimiento delante de un Dios 3 veces santo que nos ha salvado por medio de su Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, si pueden abrir en sus Biblias Lucas 13, ir al capítulo 13 de Lucas, vamos a leer los primeros 9 versículos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El primer título dice, arrepiéntanse
o perecerán. En esa misma ocasión, había ahí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con las de sus sacrificios. Él les respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Dice el 4. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Luego sigue la parábola de la higuera estéril, versículo 6. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? El viñador le respondió: Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Amén. Es un texto fuerte que vamos a ir analizando poco a poco, pero primeramente quería compartirte algo que ocurrió hace casi 3 años en Israel, en la Franja de Gaza. Luego a entender por qué. La mañana del 7 de octubre del año 2023 se estaba dando continuidad a una fiesta que empezó el viernes 6 de octubre del año 2023 a las 10 de la noche. Estaba la fiesta, era una fiesta con varios DJs de todas partes del mundo. Habían personas, hombres, mujeres, entre 20 a 40 años, de todos los países que te puedas imaginar. Era un festival llamado Supernova. Creo que la mayoría puede conocer la noticia, aunque fue hace 3 años. Esa mañana, a las 6 de la mañana, empezó un bombardeo sobre esta fiesta a la orilla de la playa, en la Franja de Gaza, y resulta que era Hamás. Esta gente de manera cruel bombardeando a personas entre 20 y 40 años que estaban en una fiesta, en una celebración. Obviamente era una fiesta donde había todo tipo de desenfreno, libertinaje, todo tipo de rebelión y pecaminosidad, pero al final de cuentas eran personas que estaban en un lugar y no se esperaban que iban a caer bombas sobre ellos. Luego de esto vino un tiroteo, hombres armados contra personas desarmadas, y murieron muchas personas. En esta fiesta había miles de hombres y mujeres entre 20 y 40 años, y fue una masacre completa contra gente desarmada, gente que no se lo esperaba, gente que no está directamente relacionada a un conflicto donde tienen que estar con sus armas listas para recibir el ataque. Resulta que de aquí salieron algunas opiniones dentro del cristianismo. Unos decían que era porque el Estado de Israel, como que fuera la nación de Israel del Antiguo Testamento, se había apartado del Señor y que por eso había venido este juicio sobre él. Y otros decían que no, que este lugar en la Franja de Gaza, donde había en su mayoría jóvenes israelíes del Estado de Israel, pero habían hombres de España, mujeres de países de Europa, de América, habían personas de todas partes, pero mayormente israelí. Otros decían de que no, que eran simplemente víctimas. Son dos posturas, ¿no? Es una manera de evaluar, 2 maneras de evaluar una tragedia, una catástrofe, desde afuera. Pero hay una tercera manera de evaluar esto, quizás se escuchó poco y es la menos popular. Algunos maestros del cristianismo, no te podría decir si la mayoría o no, pero algunos de estos maestros dijeron, esto nos muestra que la santidad de Dios es seria y que tú y yo debemos de ver cómo estamos delante de Dios. ¿Ves cómo cambia el enfoque? Claro, podemos identificar un acto cruel a personas indefensas,
Humanamente hablando, estaban indefensas, no estaban armadas. No es un tiroteo, es una masacre. No podríamos distraernos o tratar de buscar por qué ocurrió ese tiroteo, esa masacre, ese bombardeo. No nos compete a nosotros porque no somos Dios para juzgar por qué pasan esas cosas. Pero cada tragedia nos puede servir para evaluar cómo está nuestro corazón. Siguiente. La gente suele interpretar las tragedias repentinas como evidencia del juicio de Dios sobre los demás. Yo creo que eso a todos nos pasa, ¿no? Miras que hay cosas extrañas en un lugar, es como que Dios se olvidó de este lugar. ¿Cómo es posible que esa gente tal cosa? Algo estaban haciendo que les pasó eso. Algo estaban haciendo mal que Dios se molestó y les trajo un juicio. Siempre tenemos esa manera de pensar sobre las tragedias repentinas. Cuando hay una muerte repentina, no es alguien que muere porque está en un proceso de cáncer, en un proceso de una enfermedad que le va restando su vitalidad, sino que de repente muere la persona. Por algo fue que Dios le hizo eso, le quitó la vida tan rápido. Somos rápidos para emitir juicio sobre los demás, pero lo cierto es que si los demás viven tragedias y nosotros estamos recibiendo una paciencia providencial de Dios, esto nos debería llevar a vivir una vida de arrepentimiento, a practicar el arrepentimiento delante de un Dios santo y bondadoso. Tienes que saber y recordar que Dios posterga su juicio desde el inicio. Posterga su juicio. El día que comas de ese fruto, morirás. ¿Qué hizo Dios cuando descubrió que sus hijos, Adán y Eva, habían desobedecido a Dios? Postergó su juicio. Murieron quizás 1 o 2 criaturas inocentes para vestir la vergüenza del primer hombre y la primera mujer. Murieron como sustitutos, apuntando a la simiente santa de Jesucristo que iba a venir. Dios está postergando su juicio. Dios posterga su juicio y manifiesta su paciencia para con nosotros los pecadores. Por tanto, debemos venir a Él en arrepentimiento. Cuando Dios decide mandar su juicio sobre Sodoma y Gomorra, primero da un aviso, una advertencia que va a mandar un juicio. Pero solo Lot y su familia salió de ese lugar. Cuando Dios va a traer su juicio sobre Egipto, le dice a Faraón, deja salir a mi pueblo, de lo contrario vendrá el juicio. Y Dios está postergando su juicio, pero no lo cancela. Amén. Mira cómo Cristo confronta esa falsa interpretación de las calamidades de las personas. Ahí tú y yo hemos fallado, te lo repito, no eres solo tú, creo que todos hemos hecho esto. Vemos un lugar que tiene muchas situaciones difíciles y decimos, algo pasó aquí. Parece como que Dios se olvidó de este lugar. Pero el hecho que ese lugar, esa casa, esa familia, esa ciudad, esa comunidad, ese municipio esté como olvidado por Dios, me debería llevar a mí a ver mi propio pecado. Te debería llevar a ti a ver tu propio pecado. Mira Cristo cómo lo hace. Jesús confronta a unos de la multitud que le contaron de la muerte repentina de unos galileos. No me quiero detener mucho acá, pero si tú ves el versículo 1 y 2, tú estás viendo que de entre la multitud había un grupo de personas que ya le habían contado a Jesús. Fíjate Jesús que hay unos galileos que estaban ofreciendo sacrificio a Dios. Obviamente está en la región de Galilea, galileos, pero ellos estaban ofreciendo. Dicen los historiadores de ese tiempo que se metieron soldados de Pilato vestidos como ciudadanos y en medio del sacrificio a Dios, donde estaban ofreciendo sangre de corderos, de aves, en una preparación para hacer un ritual para glorificar al Dios vivo, en medio de eso se quitan sus capuchas o lo que sea que andaban y empiezan a clavar espadas. Y la sangre de estas personas caen encima del sacrificio que ellos llevaban. Y se termina mezclando irónicamente, trágicamente, la sangre del sacrificio con la sangre de ellos. Y caen muertos.
Ellos le dicen, ¿qué pensás? ¿Este es un juicio de Dios sobre esta gente? ¿Eran más malos que el resto de los galileos? ¿O Pilato hizo mal? Ya sabes por dónde va esto, ¿no? Quieren tomar a Jesús para decir, o menosprecia al Dios de Israel, o va en contra de Pilato. Entonces, o le echamos al pueblo de Israel, o le echamos al imperio romano. Por ahí va la cosa. Pero mira Jesús, mira el entorno. En esa misma ocasión, Jesús viene advirtiendo, interpreten bien los tiempos, interpreten bien las señales. Había unos que le habían dado una señal. ¿Qué significa esto? ¿Cómo voy a interpretar esto? Que galileos que estaban ofreciendo algo a Dios mueran. ¿No será que estos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos? ¿O Pilato hizo mal? Jesús confronta a estos de la multitud que están platicando sobre esta muerte repentina de unos galileos y les dice, ¿piensan que estos galileos eran más pecadores porque sufrieron esto? Les digo que no. Esta es una aclaración para ti y para mí. Si alguien está sufriendo algo que tú y yo no estamos sufriendo, no quiere decir que esa persona sea más pecador o pecadora que nosotros. Les digo que no. Al contrario, si ustedes, ¿ve el ustedes? ¿Ustedes están pensando en galileos que murieron repentinamente? Deberían de pensar en ustedes, les dice a estos de la multitud. Si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Qué le está diciendo? Al final, todo hombre, toda mujer tendrá que morir un día. Eso es lo que Jesús está diciendo. No lo está amenazando, le está instruyendo hacia dónde debe estar su enfoque y cómo deben de meditar en las tragedias. Creo que Nicaragua ha vivido muchas cosas, ¿no? Muchas personas que han sufrido esas tragedias, esas catástrofes naturales, pensaron que era el fin del mundo y se murieron pensando que era el fin del mundo. Cuando hubo el deslave del volcán Casita, habían personas a los pies del volcán Casita y quedaron aterradas, muertas instantáneamente. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos cuando ocurren estas cosas? Solo vemos que son víctimas, porque sí, una persona es víctima de una situación que sufre. Nos quedamos solo con eso, pobrecita la gente que sufre en tal lugar. ¿Nos quedamos solo con eso? ¿O esa tragedia en ese lugar me lleva a reflexionar sobre mi corazón, sobre mi condición delante de Dios? ¿O pensamos, seguro que esa familia estaba haciendo algo, por eso el techo les cayó encima? Cristo enseña que las tragedias repentinas de otros nos deben de guiar hacia el arrepentimiento. Y nos anuncian que el juicio de Dios vendrá un día. No es que esa tragedia es el juicio de Dios. Simplemente ocurren tragedias, hay maldad, hay sufrimiento porque la humanidad, los hijos de Adán y Eva, se han rebelado contra Dios, han desobedecido a Dios. Si no existiera pecado en el mundo, no hubiera muerte, no hubiera tragedias. Amén. Velo como un estado universal. Si alguien sufre una tragedia, no lo conecte, esto le pasó por esto que hizo. Porque la pregunta sería, ¿por qué no me ha pasado esa tragedia a mí? ¿Por qué no te ha pasado esa tragedia a ti? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es que esa persona chocó porque yo iba manejando hacia la iglesia y esa persona iba manejando hacia el bar. ¿Y qué va a decir un domingo que el que va manejando hacia la iglesia choca y el que va hacia el bar no choca? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? No es una manera correcta de leer tu Biblia. Recuerda, Job, el libro de Job, Job está sufriendo, se mueren sus hijos, le roban su ganado, le roban sus bienes, hay catástrofes naturales, viento, huracán, de todo le ocurre a Job, termina en enfermedad, en lepra, y le dice la esposa, ¿qué habrás hecho? Solo mejor ya maldecía a Dios para que te muras. ¿Qué hiciste para que venga todo esto sobre nosotros? ¿Y qué le dicen los amigos de Job? Seguro pecaste y por eso te está pasando eso. Decí cuál es tu pecado, Job. ¿Qué es lo que entiende uno por naturaleza? Si el otro está sufriendo, algo malo hizo. Jesús diría, ¿piensan ustedes que a Job le pasó esto porque es más malo que sus amigos?
Les digo que si sus amigos no se arrepienten, también ellos van a sufrir. Porque el mal, el sufrimiento y las tragedias están a la orden del día. Punto número 1. Interpretemos las tragedias ajenas sin presunción. ¿Qué es presunción? Primeramente, básicamente, presumir, asumir. Porque algo hizo, por eso le pasó eso. O incluso, autojusticia. A mí no me pasa porque yo estoy bien con Dios. A mí siempre me va bien. Yo estoy bien con Dios, yo ando bien con Dios, yo ando en paz con Dios. Y el otro le pasó eso porque no tiene el favor de Dios como lo tengo yo. Interpretemos las tragedias ajenas sin presunción, en arrepentimiento y conscientes del inminente juicio de Dios. Te voy a dar un ejemplo. Si tienes un vecino que sabes que es perverso, cruel y despiadado y sufre una tragedia, eso te debe llevar a pensar a ti sin presunción y llevarte a ti al arrepentimiento. Si tienes un vecino malvado que pasa una tragedia en su casa, que sufre una pérdida de sus bienes, eso te tiene que llevar a ti a pensar en arrepentimiento, porque Dios está siendo paciente contigo y conmigo, está siendo bondadoso. Cantábamos de la bondad de Dios. Y eso nos tiene que llevar a ser conscientes de que un día el juicio de Dios vendrá. Si a tu vecino malvado, cruel, despiadado, frívolo, que no tiene ni amor por su madre, le pasa una gran tragedia repentinamente, eso no es el juicio de Dios. Pero eso te dice que un día el juicio de Dios vendrá sobre todo hombre y sobre toda mujer. Amén. Tienes que verlo así. Es lo que Jesús dice. ¿Piensan ustedes que esto? Les digo que no. Más bien deberían de pensar en ustedes mismos en vez de los galileos que ya no están. ¿Por qué? Porque ustedes aún están aquí, delante de mí, preguntándome por gente que ya no está aquí. Su mayor preocupación deberían de ser ustedes, porque ustedes son los que están delante de mí. Cristo nos llama al arrepentimiento. Vas a notar algo, hay un patrón que tienes que ver en el versículo 3 y el versículo 5, tanto en griego como en español. Jesús está respondiendo lo mismo. Ese como un estribillo. Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Jesús responde lo mismo en el versículo 3 y el versículo 5, pero si lee el relato va a ver algo. Dice Lucas 13, en esa misma ocasión, cuando Jesús les dice, interpreten las señales, había ahí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos. Ellos contaron de los galileos. Jesús sabía sus corazones. Él conoce nuestros pensamientos, sabe las cosas que nosotros reflexionamos, incluso aquellas cosas que no entendemos de nosotros mismos. Jesús sí sabe. Y luego Él les dice algo que ellos no contaron. Ellos no hablaron nada de Jerusalén, de la torre de Siloé. Y Jesús les dice, voy a poner un segundo ejemplo, aparte del que ustedes trajeron. Entonces les dice, ¿piensan que aquellos sobre los que cayó la torre en Siloé eran más deudores que todos en Jerusalén? Jesús está añadiendo otro ejemplo de tragedia para recalcar, para reforzar ese llamado urgente que ya hizo en el versículo 3. Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, perecerán igualmente. Está reforzando, está repitiendo el mismo llamado que hizo en el versículo 3, en el versículo 5. Es importante que vea esto porque te dice Jesús, si te lo digo 2 veces, es porque ninguna tragedia ajena, ninguna muerte repentina es para que medites, le pasó esto porque es malvado, porque es pecador, sino que la puedes aprovechar para reflexionar. Dios un día va a juzgar a toda la humanidad. El pecado es algo serio y yo debería de ponerme a cuentas con el Señor y rendir mi corazón en arrepentimiento al Señor. Cristo nos confronta por medio de este pasaje por la manera en que solemos ver las tragedias ajenas. Yo no sé cuántos cristianos dijeron, eso que ocurrió en Israel es porque estaban en una fiesta desenfrenada por esto y esto. ¿Cuántos cristianos habrán dicho eso? Porque Israel ahora está permitiendo ciertas cosas. Ok, pero ¿cuántos cristianos dijeron?
esta tragedia que ocurrió a este grupo de jóvenes debería llevar a pensarnos a nosotros mismos en nuestro propio corazón. Jesús dice que esa es la manera correcta. Piensan en los de la torre de Siloé, que les cayó encima. Estos 18 eran más deudores que el resto de Jerusalén. No sé, me resulta interesante. Primero menciona Galilea, está al norte de Israel, hace 2000 años, ¿verdad? Galilea, y ahora menciona Jerusalén, que es la sede de Judea. Probablemente, según algunos historiadores, estos de la torre de Siloé están relacionados con Pilato. Se cree que eran 18 personas que estaban trabajando en un acueducto que Pilato estaba construyendo para atravesar Jerusalén con fondos del templo. O sea, dinero que era para la adoración a Dios, Pilato, un gobernante romano, lo tomó para construir un túnel porque él quería un túnel que pasara por la torre de Siloé. En lo que están construyendo ese túnel para que pase el agua, un acueducto, en ese momento a los 18 trabajadores les cae la torre. Es probable que algunos judíos dijeran, como estaban tomando del dinero del templo para hacer una obra de construcción y ocuparla, por eso les cayó la torre de Siloé encima. Puede pasar, ¿no? Si tú dices, una persona tomó un dinero que era para una de las obras del Señor, tomó un dinero y lo ocupó para otra cosa que no era la obra del Señor, en el caso que fuera como, digamos, una iglesia en algún lugar, en Nigeria, en África o aquí en Nicaragua, y se toma un dinero que era una ofrenda para la iglesia y alguien lo toma, como el tipo de Pilato, para ocuparlo para algo y pasa una desgracia, ay, ¿qué les pasó eso? Porque tocaron dinero del Señor. Esa tragedia nos debería llevar a pensar en nuestro propio pecado. ¿Entiende el punto? Creo que aquí es más complejo, ¿no? Jesús pone un ejemplo todavía más complicado. ¿Y qué tal sobre estos? Toman dinero del templo, lo ocupan para una obra de infraestructura que quería el Imperio Romano y viene y pasa una desgracia. ¿Va a decir que esto es el juicio de Dios sobre esa gente que se prestó para construir eso? Les digo que no. Antes bien, si ustedes no se arrepienten, perecerán igualmente. Creo que este punto es como, wow, abre la mente sobre cómo nosotros meditamos sobre las tragedias y las catástrofes. Cristo nos confronta por cómo vemos las tragedias ajenas. Recuerda, si no me ha pasado a mí, si no te ha pasado a ti, no es porque eres menos pecador, no es porque eres menos pecadora, sino porque Dios está teniendo paciencia contigo y conmigo. Está siendo bondadoso contigo y conmigo. Es solo por eso. Ese problema de nosotros, mi presunción, tu presunción de querer decir soy menos pecador que esta persona, soy más justo que esta persona, recuerda algo. Nosotros estamos como en una regla comparando milímetros, cuando la justicia, que es nuestro estándar con el que Dios nos mide, son los kilómetros infinitos de la justicia de Cristo. Mientras peleamos aquí quién es un milímetro más alto, Dios dice, mi estándar es esta justicia eterna e infinita de Cristo. ¿Y ustedes están diciendo que son más o menos pecadores que otros? El estándar es Cristo. Amén. Punto número 2, interpretemos las tragedias ajenas como una señal que apunta al juicio de Dios. Escucha la diferencia, iglesia. No es lo mismo decir, interpretemos las tragedias ajenas como una señal de que ya les vino el juicio de Dios. No. Solo es un rótulo, como los rótulos de la calle, que dice Managua a 23 kilómetros. No te estás diciendo que estás en la ciudad de Managua. Es una señal que te anuncia algo que va a pasar mientras avanza en la carretera. Si hay una tragedia repentina sobre un grupo de personas, sobre una ciudad o sobre una nación, esa tragedia repentina me anuncia que más adelante vendrá el juicio de Dios, pero que esa catástrofe no es el juicio de Dios. Las tragedias y catástrofes ocurren porque vivimos en un mundo caído. Amén. Pastor, usted está diciendo que no hay consecuencias por nuestros actos o no hay consecuencias por la gente que hace cosas malas. No. La Biblia claramente dice, Ezequiel creo que es capítulo 18, el hombre que pecare ciertamente morirá. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Amén. Dice Proverbios, creo que es Proverbios 19,
que el hombre busca su propio camino, le va mal por buscar su propio camino y después se enoja con Dios. Te está hablando que hay consecuencias, pero el punto es que cuando ocurran las tragedias y las catástrofes, no podemos juzgarlas como que fuéramos Dios y decir, pasó porque esta persona es mala. ¿Entiendes la diferencia? No vas a anular tu pensamiento cristiano a la luz del Evangelio que dice que el pecado tiene consecuencias. Si no te estoy llamando con la palabra de Dios a cómo piensas en las tragedias ajenas, las muertes repentinas. Amén. Interpretemos las tragedias, decía el punto 2, ajenas como una señal que apunta al juicio de Dios para arrepentirnos con prontitud. Tampoco esto significa poner tu barba en remojo. Eso es algo que funciona en el día a día, ¿no? Eso te puede pasar diciendo, ahorita va a pasar una revisión y todo el ciudadano que no tenga esto en su casa va a tener una sanción. Y entonces dice, eso es mentira. Y después miras que cae la primera persona por no haber cumplido. Entonces, pues sí, vamos todos a comprar el sticker de rodamiento, porque ya están multando por eso. Entonces, ahí sí ponemos nuestra barba en remojo. Eso está bien aplicado. Pero cuando ocurren catástrofes y tragedias, no es para poner tu barba en remojo. Eso sería algo muy simplista. Es para meditar. Estas catástrofes ocurren porque vivimos en un mundo caído que espera el juicio de Dios. Yo te diría, si las tragedias ocurren cada vez que alguien hace algo malo, ¿por qué no nos pasan tragedias a diario, a ti y a mí? Estamos como en una providencia de paciencia y bondad de Dios para con nosotros. ¿Sabes lo que dice la palabra del Señor? Dice Job, creo que es el capítulo 15, el hombre bebe la iniquidad como si fuera agua. O sea, bebemos la rebelión, la desobediencia, el ir en contra de Dios como que fuera un vaso de agua, agua todo el día. Dicen, tenés que beber tantos vasos de agua al día, tenés que beber tantos litros. De esa manera, el hombre bebe la iniquidad como que fuera agua, constantemente. No estamos como cristianos, como hijos de Dios, no planeamos ni planificamos pecar, pero vemos que nuestra carne nos sorprende con el pecado. Entonces, ¿por qué cada vez que pecamos no nos pasa una tragedia? No, ¿verdad? No pasa. Piensa una mala palabra, tiene un mal gesto, menosprecia al prójimo, no siempre nos golpeamos el dedo meñique. A veces nos golpeamos el dedo meñique después de haber hecho una buena acción. Amén. Entonces, eso te demuestra algo, que las tragedias ajenas son un llamado de Dios para arrepentirnos con prontitud. ¿En qué cosas piensas cuando le ocurren tragedias a los demás? No sé si te diste cuenta de la noticia de esa que te dije al inicio, 7 de octubre de 2023, cuando hay un bombardeo en la Franja de Gaza y mueren unas personas que estaban en una fiesta de 20 a 40 años, personas de varios países del mundo. Si te diste cuenta, ¿en qué pensaste? Es que esos andaban en parranda, en borrachera, por eso les pasó eso. ¿En qué piensas cuando le ocurren tragedias a los demás? Si te das cuenta que el día del palo Lucio ocurre algo malo en Managua, ¿qué vas a decir? Porque estaban pecando. ¿Y por qué a ti y a mí no nos pasó una tragedia también? ¿Acaso tú y yo no pecamos? ¿Entiendes la diferencia, no? Una cosa es planificar el pecado y otra cosa es decir, yo no peco. Los que podrían decir eso, los cristianos que podrían decir yo no peco, son los que están en el cielo, frente al trono de Dios, porque ya fueron santificados, perfeccionados. Amén. Tú y yo estamos en esta tierra de los vivientes. ¿Te sientes tentado a pensar que hicieron algo malo para merecerlo? Eso es una presunción, eso es autojusticia. ¿Reflexionas en la paciencia providencial de Dios para con nosotros los pecadores antes de su juicio? ¿Qué es paciencia providencial? Dios determina un tiempo donde está teniendo paciencia con nosotros los pecadores y a la otra persona no le provee paciencia. Entonces yo digo, entonces yo estoy bien y la otra persona está mal. ¿Reflexionas en la paciencia providencial de Dios para con nosotros los pecadores antes del juicio? Dios está teniendo esta paciencia providencial de Dios
antes de que venga el juicio sobre mí. Me está diciendo, pastor, que vendrá el juicio sobre mí. Yo me arrepentí de mis pecados y creí en Jesucristo. Sí, dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro en su carta, ciertamente el juicio de Dios empezará por la iglesia. Y entonces, ¿para qué me arrepentí de mis pecados y creí en Cristo? Si te has arrepentido de tus pecados y has creído en Cristo, si has nacido de nuevo, si has recibido nuevos afectos, si ahora aborreces lo que antes amabas, si ahora estás en la justicia perfecta de Cristo, cuando el juicio de Dios comience en la iglesia, tú saldrás justificado por la sangre del Cordero, por la justicia de Cristo. Pero no niegues lo que la Biblia dice. Ciertamente el juicio de Dios empieza por la casa de Dios. ¿Cuál fue la primera nación en ser juzgada por Dios? Israel. Lee la Biblia, el Antiguo Testamento. Primero trae un juicio sobre Israel. Y después dice, las demás naciones están como Israel. Los llamé a ser una nación santa, real sacerdocio, pero se han desviado igual que las otras naciones. ¿Qué piensas cuando le ocurren tragedias a los demás? ¿Las catástrofes te llevan a pensar en el juicio de Dios? Si hay un deslave, un terremoto, es que ese país tal cosa. Si hay una hambruna, es que en esa nación practican la brujería. Es que ahí hay tal cosa. Las catástrofes te llevan a pensar en el juicio de Dios y en la urgencia que tú y yo tenemos de arrepentirnos, o que a esa gente le pasan cosas malas porque hacen cosas malas. Te vuelvo a la pregunta, ¿por qué a ti y a mí no nos pasan esas mismas cosas? ¿Cuál es la diferencia? Mira lo que piensa el apóstol Pablo sobre la paciencia de Dios, sobre ese tiempo que Dios da de paciencia. Mira cómo el apóstol Pablo se ve a sí mismo en su condición espiritual, aunque ya ha entregado su corazón a Cristo. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Amén? Pero mira esto, entre los cuales yo soy el primero. Piénsalo. ¿Quién es el pecador más grande que conoces en tu vida? Si es Hitler, no te conoces bien. Pablo dice que de todos los pecadores, él es el primero. Pablo dice, el pecador más pecador que conozco soy yo mismo. Y tú dices, no, es Hitler. ¿Qué evangelio creía Pablo? ¿Qué evangelio estamos creyendo nosotros? Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. No dice por la mayoría, no dice por los más espirituales, no dice por los que estudian más la Biblia, por todos. Timoteo, esta es la palabra fiel que es digna de que todos la acepten en la iglesia, ahí en Éfeso. Timoteo, Cristo Jesús vino al mundo. Timoteo vino para salvar a los pecadores. Timoteo, esta es la palabra fiel que todos necesitan aceptar, entre los cuales yo soy el primero. Timoteo tiene que decir esto. Cada miembro de la iglesia en Éfeso tiene que decir esto. Tú y yo tenemos que pensar eso. Hermano, hermana, pastor, de todos los pecadores que vino a salvar Cristo, yo soy el primero. Amén. No es madurez, es algo que todos tienen que aceptar y esta palabra es fiel y digna de ser aceptado por todos. Sin embargo, por esto hay misericordia. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Perseguir y mandar a matar cristianos. ¿Qué dice que le pasó? Hallé misericordia para que en mí como el primero Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo está diciendo, si Cristo tuvo paciencia conmigo, la tendrá con cualquier vil pecador porque ya la mostró conmigo. Pero ¿qué decimos nosotros? No creo que mi familiar se convierta. Esta persona no se puede arrepentir de sus pecados. Tú y yo tampoco podemos arrepentirnos. Pero Dios nos llama a vida eterna por medio de Jesucristo. Nos da un corazón de carne. No hicimos nada para merecer un corazón de carne sensible al Evangelio. Es por gracia que Dios lo da.
Ahora mire el apóstol Pedro, 2 de Pedro 3:9. Quiero que sepa algo, recuerda que Pedro estaba aquí, en Lucas 13, versículo del 1 al 9. Pedro estaba ahí, pero aunque Pedro está hablando de unos que se burlan de la segunda venida de Cristo, se burlan de que Jesús un día va a volver, ya dilató, y apenas habían pasado unos cuantos años. ¿Cuánta gente hoy en día se burla porque dicen, pasaron 2000 años y Cristo nunca regresó? Pedro dice, 2 de Pedro 3:9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. O sea, si Dios posterga el juicio y Cristo no ha venido, no ha roto los cielos, es porque Dios está retrasando su promesa. Ya se tardó el Señor en venir. Pero ¿por qué posterga el juicio el Señor? ¿Por qué postergó el juicio sobre Adán y Eva? Es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Lee la carta de Pedro, no ahorita, 2 de Pedro capítulo 1, dice, le escribo a la iglesia, a los escogidos de Dios, a los que han recibido esta palabra. 2 de Pedro capítulo 3 empieza hablando de esa misma manera, que son personas que están en una comprensión del evangelio, al menos en sus mentes, y a estas personas que no son los peores de la sociedad, podríamos hablar humanamente, ¿verdad? Aunque delante de Dios todos estamos iguales, no hay quien alcance la meta gloriosa de Dios en el sentido espiritual, pero digamos que estas personas están limpias, socialmente hablando. Aún así, Dios les dice a través del apóstol Pedro, Dios es paciente para con ustedes, no queriendo que ninguno de ustedes perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso es que Cristo no ha venido. Mateo habla algo similar, Mateo creo que es capítulo 24, hasta que sea salvo el número completo, el último de los escogidos. Apocalipsis también te habla de eso. Hay personas con ramas de olivo diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo veremos a gente que cree en Cristo muriendo injustamente? Hasta que venga el último de los que Dios ha escogido para salvación. ¿Qué es lo que dice Pedro? Es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Porque Dios está siendo paciente con su iglesia, 2 de Pedro 3:9, para que todos vengamos al arrepentimiento. Esto es escrito a una iglesia. No está escrito para prisioneros en una cárcel por haber roto las leyes del hombre. Es una iglesia cristiana del siglo I. Amén. Pedro le está diciendo, poniendo en contexto, la paciencia que Dios tiene ahorita que Cristo no ha venido es porque Él quiere que todos ustedes en la iglesia vengan al arrepentimiento. El juicio de Dios es postergado, pero no es anulado. Aquí es donde Jesús cuenta la parábola de un hombre que tenía una higuera en su viña, en su viña, en su campo. Mira la parábola, te dice, un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Dice el hombre, en la parábola que Jesús les cuenta a estos, que de entre la multitud que están diciendo, les pasó tragedia porque eran más pecadores que el resto. Dice el hombre de la viña, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, le dice a su jardinero. Mira, según Levítico esperaban 4 años y no tomaban frutos de ellas, y después otros 3 años, y en esos 3 primeros años, después de los primeros 4, ya podían tomar fruto. O sea, que ya habían pasado los primeros 4 y los 3 años, 7 años, y la higuera no había dado higos. Ya, mucho. 7 años, la plenitud del tiempo. Ya, córtala. El viñador respondió, el jardinero del propietario de la tierra, Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y abone la tierra. Después le dice, después de este año, si no, córtala. Pero mira lo que está diciendo, déjala por este año todavía. Ese es Dios postergando el juicio para la humanidad. La parábola nos muestra la paciencia de Dios para con nosotros,
pero primeramente para con Israel. Tú sabes, si lees el Antiguo Testamento, Israel, Jeremías, Isaías, le llaman la vid de Dios, la higuera de Dios, y dice que daba frutos agrios, daba frutos silvestres, o no daba frutos. Israel, el Israel del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, una vid, una higuera sin frutos. Esta parábola nos muestra la paciencia que Dios ha tenido para con Israel y por inferencia podríamos decir para con nosotros. Pero su juicio vendrá. Hay cristianos que se atienen. Probemos esta práctica en la iglesia. Ve, Dios bendijo esto. El día que hicimos eso, que no está en la Biblia, el día que hicimos esta práctica, contrario a lo que la Biblia dice, fue cuando más se llenó la iglesia. Entonces quiere decir que Dios está bendiciendo esto que estamos haciendo. Dios está siendo paciente para que todos vengamos a arrepentirnos. El pueblo de Israel malinterpretó la paciencia de Dios y la iglesia del siglo XXI malinterpreta la paciencia de Dios. Pero mira lo que dice el dueño de la viña, ahí en Lucas capítulo 13. Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. Mira esta frase. ¿Por qué ha de cansar la tierra? Siguiente. ¿Por qué ha de cansar la tierra? Ese es el versículo 7. Mira cómo termina el versículo 7. ¿Por qué ha de cansar la tierra? Está hablando de su viña. ¿Qué dice el Salmo 24? Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El mundo entero es la viña de Dios. Este lugar que ocupamos en el planeta Tierra es para la gloria de Dios. ¿Estás respirando para la gloria de Dios? Todo lo que respire, alabe al Señor. Tú dices, yo canto, yo alabo a Dios, digo gloria a Dios. Jesucristo dice, Juan 4, Dios espera verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, de corazón y con palabras, con acciones y con palabras, con pensamientos y con palabras, no solo de la boca para afuera. ¿Estás ocupando espacio en esta tierra de Dios o estás viviendo para dar el fruto que Dios espera? Dios posterga su juicio, pero no para siempre. ¿Entiendes la diferencia? A veces en las universidades, en las escuelas se da prórroga a los estudiantes. A veces las autoridades civiles dan prórroga. Vamos a dar para tal fecha, para tal impuesto. Pero no están diciendo, no vamos a hacer el examen, no van a hacer el sistemático, no se va a pagar tal cosa, simplemente se da una prórroga. Entonces Dios posterga su juicio y algunas personas, incluso cristianos, dicen, pues nunca nos va a juzgar Dios. Dios posterga su juicio, pero esto no es permanente, sino que anuncia el fin de su paciencia providencial. Providencialmente Dios ha establecido un tiempo de paciencia para cada hombre y para cada mujer, y un día eso se va a acabar. Pero si yo estoy viendo las tragedias que ocurren por acá y las catástrofes que ocurren por allá, y no miro que yo tengo una paciencia de Dios que es delimitada para mi propio corazón, solo estoy pensando, este sufrió por esto y a aquel le pasó esto por lo otro. Se le enfermaron sus hijos por esto. Pasó tal cosa en su trabajo por esto y esto. No estoy viendo el tiempo de paciencia que Dios ha provisto para mi propio corazón. Contrario a lo que se cree, la espera del juicio no es para confiarse, sino para arrepentirse de inmediato. ¿Qué pasaba en un salón de clases cuando el profesor decía, aquellos y aquellos tienen -5? ¿Qué siente el resto de los estudiantes? Me salvé. Eso es una realidad en el salón de clases. Las personas que vinieron a tal hora a su trabajo se les va a descontar esto. Yo vine temprano, me salvé. El memorándum no es para mí.
no lleve eso a la vida cristiana. Eso está bien en los estudios, en lo académico y en lo laboral, pero en la vida cristiana no es de aquellos murieron y yo no. Quiere decir que yo estoy bien con Dios. No. Contrario a lo que se cree, la espera del juicio no es para confiarse, sino para arrepentirse de inmediato. Punto número 3. Dios ha postergado su juicio por un tiempo determinado. Por eso, tristemente, la mayor tragedia es vivir sin arrepentirnos. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es no practicar la disciplina espiritual de arrepentirse. ¿Cómo así? Pero si yo soy una persona que estoy bien con Dios, Jesucristo dijo, arrepiéntanse y crean, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. ¿Qué está diciendo Jesús? Si el reino de Dios está en tu vida, va a vivir una vida de arrepentimiento y fe. No dice arrepiéntanse una vez, crean una vez. Esto es de toda tu vida. Por eso, por esa tentación de nosotros de pensar que se arrepientan los borrachos, que se arrepientan los que hacen maldades a sus madres y abuelas, que se arrepientan los corruptos, los violadores, los asesinos. Por esa actitud es que uno se confía. Alguien se puede confiar y no mira el tiempo determinado que Dios le ha dado y lo que decide es vivir sin arrepentirse y viene la mayor tragedia sobre su vida. Iglesia, ten cuidado con esto. Esto pasa mucho dentro del cristianismo. ¿No has escuchado gente que te dice, tal vez con mala doctrina, es que a mí me va bien porque Dios está contento conmigo? Y si te va mal, es que algo hiciste. La típica, no tuviste fe. Algo andás, revisa tu corazón. No quita esa enseñanza a la Biblia, pero esa es una enseñanza personal e individual. Dice Eclesiastés 7, en la adversidad, considera. Cuando vienen adversidades a mi vida, yo tengo que considerar mi corazón delante de Dios. Pero cuando vienen adversidades a tu vida, yo no voy a considerar tu corazón. ¿Entiendes la diferencia? Te puedo ayudar y decirte, hermano, hermana, pedirle a Dios en oración que te muestre, que te quiere mostrar en medio de esta dificultad, de esta crisis que vino sobre tu vida. Pero te voy a decir, pero no caiga en la trampa de los amigos de Job. Que si algo malo pasa, es porque algo malo hiciste. ¿Acaso no vivimos en un mundo caído? Donde pasan cosas malas cualquier momento a cualquier persona. Repasemos el versículo 8 y 9, siguiente. El viñador le respondió, Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Tanto el dueño de la viña como el jardinero, los dos están teniendo paciencia. El dueño de la viña lleva 7 años de espera. Y cuando el jardinero le dice, démosle un año más, vamos a comprar abono, vamos a hacerle aquí, vamos a hacerle allá, el jardinero también está teniendo paciencia. Estos dos personajes de la parábola te muestran que Dios tiene paciencia, que el Señor Jesucristo tiene paciencia. ¿Amén? No trates de buscar personajes dentro de la parábola, vela como un todo. Dios tiene paciencia. Y si da fruto el año que viene, bien. ¿Estás viendo esa fecha? No quiere decir que Dios te da un año a ti y un año a mí para que nos arrepentamos. Quiere decir que hay un tiempo limitado que tenemos tú y yo para arrepentirnos. Y si da fruto el año que viene, a tal fecha, bien. Y si no, córtala. ¿Qué le está diciendo? Después de tal fecha, la cortamos si no tiene un solo higo. ¿Qué te está diciendo? Hay un límite, hay un tiempo preciso. Cada higuera debe pensar en sí mismo cuáles son sus frutos y no pensar en la higuera que tiene a la par que acaba de ser cortada. Pero esta higuera ya sabes que representa a Israel. Siguiente. Aquí hay una explicación que trata de condensar un poco el Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento se muestra a Israel como una higuera y muchas veces sin fruto. Jesucristo retoma este clamor de los profetas, Isaías, Jeremías, los 12 profetas que llamamos a veces profetas menores. Todos hablan de una higuera que no da frutos o que da frutos silvestres. Jesucristo, al igual que los profetas, refuerza esta enseñanza de que hay una higuera infructuosa o con malos frutos para llamarnos a ti y a mí al arrepentimiento. No, pastor, eran los que le contaron de Galilea. No, ellos ya murieron. Ahora estamos tú y yo. No caigas en el mismo error que cayeron ellos. ¿Viste el punto? Estabas pensando, a ellos los llama al arrepentimiento. Ya murieron. Hace 2000 años no están aquí. Ahora estamos tú y yo aquí, de pie, delante de la palabra de Dios, delante del rostro de Dios, expresado en su palabra, en la casa del Señor, escuchando esta enseñanza de Jesucristo. La parábola habla de la espera delimitada. Tiene un principio y tiene un final. A partir de aquí vamos a abonar, vamos a hacer aquí, después de un año, si no da fruto, córtala. La parábola habla de la espera delimitada, del llamado urgente al arrepentimiento, y Cristo nos muestra el final Cristo no nos muestra el final de la higuera. Mira bien, lees la parábola hasta el versículo 9 y solo dice la propuesta del jardinero al Señor. Pero Jesús no dice, y como no dio frutos, la cortó. ¿Por qué pasa eso en esta parábola? Prácticamente una de las pocas parábolas que no llega al final de la parábola. El hijo pródigo llega al final de la historia. La parábola de hace poco, los siervos que estaban preparando la casa, llega su Señor y lo encuentra velando. Pero esta parábola no tiene un final. Es para que los hombres que llegaron hablando de los galileos que murieron sepan, la historia no ha terminado para ustedes. ¿Qué van a hacer? Cambien la historia de la higuera en sus propios corazones. Y Jesús deja esto así. El Espíritu Santo guía a Lucas para escribir esto, para que tú y yo leamos la parábola donde Jesús no cuenta un final y ahora nos dice, ¿qué vas a hacer con tu higuera? Con tu corazón. Ya no hables de Israel. ¿Qué va a pasar contigo? Cristo no muestra el final de la higuera porque está haciendo un llamado urgente al arrepentimiento, primeramente a ellos, después a cada cristiano de cada siglo, y ahora lo hace a ti y a mí. Un llamado urgente al arrepentimiento. ¿Te acuerdas que te dije que íbamos a ver un versículo al final, una cita bíblica? Cantamos de la bondad de Dios, ¿te acuerdas? Es un canto bien emotivo, nos llena de esperanza, de gozo, pero nos debería llenar de humildad y gratitud para con Dios. No te estoy diciendo que no te goces en la alabanza, pero falta esa profundidad en nosotros, en nuestros corazones. Y esto suena raro, porque nosotros pensamos así, antes de decir lo que suena raro. Si te está yendo bien, quiere decir que Dios está mostrando su favor para tu vida. Si te va mal, te tenés que poner a cuenta con Dios. Pero la Biblia dice algo diferente. Si te está yendo bien, acércate a Dios en humildad y quebranto de corazón. Eso es súper extraño, incluso para muchos cristianos. Para mí era extraño hace unos años y todavía algo en lo que quiero crecer, pero míralo en la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5, Pablo escribiendo a la iglesia de Cristo en Roma. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, de su tolerancia y de su paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Escúchalo. Estás teniendo en poco, estás ignorando que la bondad de Dios en tu vida y mi vida es para guiarnos al arrepentimiento. Lo estás leyendo en la palabra de Dios. No es una doctrina que te estoy diciendo por mi propia boca. La palabra de Dios le pregunta a la iglesia en Roma del siglo I y nos pregunta a nosotros, ¿estás teniendo en poco que la bondad de Dios en tu vida es para que venga al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, está acumulando ira para ti
en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué está diciendo? Todo aquel que se identifique con Cristo, con su evangelio, con el cristianismo, y no ocupa la bondad de Dios en su vida para venir en arrepentimiento a Dios, está acumulando ira para el día del justo juicio de Dios. La bondad de Dios es para cantarla, gozarla y agradecerla, pero tiene que haber una actitud de asombro reverente, como ese Dios 3 veces santo tiene bondad para conmigo. Como ese Dios 3 veces santo tiene bondad para esta congregación. No debería demostrar algo así para nosotros, pero lo hace porque Él es bondadoso, Él es misericordioso y Él es bueno. ¿Te fijas? Tú y yo necesitamos pasar más tiempo pensando en nuestra propia condición delante de Dios y menos tiempo pensando en las tragedias ajenas. O sea, si vamos a pensar en las tragedias ajenas, es para sentir compasión por las personas que sufren eso. Y si son personas malvadas y crueles, es para ver de que al final de cuentas el Señor nos pedirá también a nosotros qué hemos hecho con nuestras vidas delante de Dios. Terminamos con la aplicación, iglesia. Las tragedias en otros son un recordatorio de que Dios tiene paciencia con nosotros. Este nosotros es tú y yo. Las tragedias en otros son un recordatorio de que Dios tiene paciencia con nosotros, que nos llama urgentemente a arrepentirnos. Eso es. No tomes la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios que acabamos de leer en Romanos 2, del 4 al 5. No la tomes como una cancelación de su juicio. Como decían en la escuela, me salvé. No me bajaron los 5 puntos. No me mandaron el memorándum a mí. No tomes la bondad de Dios como una señal de que Dios canceló su juicio para ti. El tiempo que tenemos para arrepentirnos es limitado. ¿Y qué arrepentimiento? ¿Es pedirle perdón a Dios? ¿Es dejar de hacer lo malo que hago? No, es más que eso. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan en su carta, creo que es 1 Juan 1, versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Pero si confesamos, y nota que se incluye el apóstol Juan, te digo esto por si acaso tú te sientes mal por incluirte, no creo que eres más justo que el apóstol Juan, que estuvo dispuesto a morir por Cristo 1 y 1000 veces. Y Juan dice, el anciano Juan, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Amén. ¿Qué es confesar nuestros pecados? Señor, tienes razón. Esto que he hecho es malo ante tus ojos, Señor. He hecho lo malo ante tus ojos, Señor. No es solo, Señor, perdóname porque sé que esto a ti te ofende. Señor, tienes razón. Esto que hice fue malo, Señor. ¿Entiendes la diferencia? ¿No te ha pasado que le pides disculpas a alguien porque decís, es que esa persona es delicada con este tema? Le voy a pedir disculpas. A veces hacemos así con Dios. Le voy a pedir perdón a Dios por esto, porque a Dios no le gusta esto, pero yo lo amo. Eso no es arrepentimiento. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. He hecho lo malo delante de ti, Señor. Estoy de acuerdo contigo, Señor. Soy culpable y he hecho lo malo. Merezco la muerte, merezco el juicio, Señor. Merezco que me castigues por cada uno de mis pecados. Pero me aferro a Jesucristo. En Él hay esperanza y salvación. En Él puedo alcanzar tu perdón. ¿Entiendes la diferencia? Es más que pedirle perdón a alguien que se ofendió por algo que hiciste. Estar de acuerdo con el Dios Santo que dice que tú y yo hemos hecho lo malo y decir, sí, Señor, te confieso que he hecho lo malo delante de ti. El arrepentimiento es confesar tu pecado estando completamente de acuerdo con todo lo que Dios dice acerca de tu propia maldad,
yo tengo que estar de acuerdo con todo lo que Dios dice acerca de mi propia maldad. Oremos. Señor y Dios, gracias, Padre, por este día donde has desplegado tu bondad para con nosotros. Nosotros que merecemos tu juicio inmediato, porque hemos hecho lo malo ante tus ojos, Señor. Padre, perdónanos porque hemos hecho mal cuando valoramos las tragedias ajenas, esas muertes repentinas de jóvenes que quizás mueren en un accidente en estado de ebriedad y pensamos que ellos son más pecadores que nosotros. Perdónanos, Señor, porque esa tragedia, dice Jesucristo, que es para que nosotros vengamos en arrepentimiento. Te pedimos perdón porque hemos hecho mal en pensar más en el pecado ajeno en lugar del de nosotros. Señor, siempre estamos pensando que alguien en torno a nosotros es un Judas o un fariseo, cuando no entendemos que llevamos un Judas y un fariseo dentro de nosotros mismos, Señor. Bien decían los puritanos y predicadores que cada cristiano lleva un Judas y un fariseo por dentro que tiene que matar en su corazón. Bien decía Jonathan Edwards que nuestro mayor enemigo es nuestro propio orgullo y que es lo último, el último pecado en morir cuando nosotros morimos el último día. Esperamos morir en Cristo, Señor, pero no lo vamos a lograr si no vivimos en Cristo. Así que queremos reconocer hoy nuestra propia maldad, Señor. Dejar de pensar en la maldad de los demás, Señor. Y reconocerte que eres un Dios santo, bueno, bondadoso y misericordioso, y que nos está dando un tiempo para que vengamos delante de ti. Pero realmente cada uno de nosotros es una higuera y no sabe qué día vamos a morir y presentarnos delante de ti. Guárdanos, Señor, para no juzgar a los demás con autojusticia y considerar más nuestro propio corazón. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia con tu evangelio, con tu gracia y tu Espíritu Santo. Amén. Amén, iglesia. Son muy amados. Que el Señor los bendiga.